corriendo para no perder el avión. Un hombre tropezó con una niña gitana. ¿Por qué te sientas en medio del pasillo? ¿Tonta?, le gritó el hombre a la chiquilla. Ella solo sonrió en silencio y dijo: el billete te lo compró tu mujer. Devuélvelo y vuelve a casa. Te espera una sorpresa. Javier García se frotó los ojos con cansancio y miró su reloj. Las manecillas marcaban sin piedad las 9:45 de la noche. Hacía tiempo que las luces de la oficina se habían apagado. Solo su lámpara de escritorio iluminaba las pilas de documentos que revisaba por tercera vez. Dan Arturo Vargas nunca perdonaba los errores, especialmente en los informes trimestrales. Otra vez a casa tarde, pensó Javier con amargura, guardando los papeles en carpetas ordenadas. A sus 32 años, era la mano derecha del director de diseño Elite, una de las mayores empresas de muebles de la región. Cada día se esforzaba al máximo, tratando de demostrar que merecía la confianza de don Arturo. Su carrera no era solo una cuestión de ambición, era la oportunidad de darle a su mujer todo lo mejor. Javier apagó el ordenador y se apresuró hacia el ascensor. En las puertas de espejo se reflejó un rostro cansado con ojeras oscuras. Cuando se casó con Carolina 3 años atrás, se juró a sí mismo que a ella nunca le faltaría de nada. La bella joven de 25 años podía permitirse no trabajar, dedicarse a sus aficiones, a la pintura, al yoga, a quedar con sus amigas. Todo gracias a su arduo trabajo. El trayecto a casa duró media hora. Javier iba sentado en el autobús, mirando por la ventanilla las luces parpadeantes de la ciudad. El teléfono le vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Carolina. Te espero con la cena. Te quiero. Sonrió por primera vez en todo el día. Por esas sencillas palabras valía la pena trabajar hasta el agotamiento. El portal lo recibió con el habitual olor a pintura fresca. La comunidad de vecinos había hecho una reforma superficial hacía poco. Javier subió al 8º piso y sacó las llaves. Antes de que pudiera meterlas en la cerradura, la puerta se abrió de golpe. Cariño, no puedes trabajar tanto. Carolina abrazó a su marido y le dio un beso en la mejilla. Pronto empezaré a olvidar cómo eres. Su pelo olía a su champú favorito, con aroma a jazmín. Javier le estrechó con fuerza, sintiendo como la tensión del día se disipaba poco a poco. Perdona, mi vida, dijo, acariciándole la espalda. Ya sabes lo tiquismiquis que es don Arturo. He tenido que dedicarle un montón de tiempo a revisar todos los informes otra vez. Es capaz de notar la más mínima imprecisión en las cifras. Lo entiendo. Carolina lo tomó de la mano y lo llevó a la cocina. Pero te echo tanto de menos. Me paso el día entero sola, esperando a que vuelvas. La cocina era un remanso de calidez. La mesa estaba puesta para 2. Un mantel blanco. La vajilla bonita que les regalaron en la boda y velas en candelabros de plata. Olía a pollo asado con romero. El plato favorito de Javier. ¿Lo has preparado especialmente?, se sorprendió él. Carolina, no tenías que haberte molestado tanto. Tú también te cansas. ¿De qué me voy a cansar?, rió ella. Pero en su risa había una nota nerviosa. Yo no tengo un trabajo tan complicado como el tuyo. Javier se sentó a la mesa e inspiró con placer el aroma de la cena. Carolina cocinaba de maravilla, aunque no muy a menudo. Normalmente se conformaban con platos sencillos o pedían comida a domicilio. ¿Qué tal tu día?, preguntó él, sirviéndose puré de patatas. Normal. Carolina se sentó enfrente, pero apenas tocó la comida. Estuve con Marina. Fuimos al nuevo centro comercial. Han abierto una tienda de artículos para bebés. ¿Para bebés? Javier arqueó una ceja. Extrañado. ¿Para qué queréis artículos para bebés? Bueno, por nada en especial. Solo echamos un vistazo. Apartó la mirada y empezó a mover la servilleta de un lado a otro. Javier la observó con atención. Carolina se comportaba de una manera extraña. Normalmente era muy habladora. Le contaba cada pequeño detalle de lo que había visto, con quién había hablado, qué programa había visto. Pero hoy respondía con monosílabos y parecía nerviosa. Cielo, estás rara, dijo, dejando el tenedor y mirándola fijamente. ¿Ha pasado algo? ¿No te encuentras bien? Carolina levantó la vista. En sus ojos se leía una emoción especial. Una mezcla de alegría y ansiedad. Javier, ¿tú quieres tener hijos?, preguntó de repente. Claro que quiero. Él sonrió. Ya lo hemos hablado. Solo que pensaba que era mejor esperar 1 año o 2. Quiero conseguir primero el ascenso. Ahorrar algo de dinero. Un niño necesita estabilidad. ¿Y si no es dentro de 1 o 2 años? La voz de Carolina temblaba. ¿Qué quieres decir? Ella se levantó de la mesa y se acercó a la ventana.
abrazándose a sí misma. Javier vio la tensión en sus hombros. Carolina, me estás asustando. ¿Qué pasa? Bueno, no puedo esperar más. Se giró bruscamente hacia él. Estoy embarazada. Javier sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Las palabras de su mujer resonaban en su cabeza. Embarazada. Un bebé. Su bebé. ¿Qué? Se levantó lentamente de la silla. Estoy embarazada. Javier. De 6 semanas. Feliz. Javier recorrió la distancia que los separaba en 2 zancadas. La abrazó. La hizo girar por la cocina, riendo de alegría. Dios mío. No te imaginas lo feliz que soy. La cubrió de besos. Carolina. Esto es increíble. Vamos a tener un bebé. ¿De verdad? En los ojos de ella brillaron las lágrimas. ¿No estás enfadado porque haya pasado antes de lo que planeábamos? ¿Enfadado? Se echó a reír. Cielo. Es la mejor noticia de mi vida. Sí. Puede que no estuviéramos preparados. Pero ¿qué más da? Lo importante es que vamos a tener un bebé. Carolina rompió a llorar. Pero eran lágrimas de felicidad. Javier le acariciaba el pelo, susurrándole palabras tiernas, incapaz de creer lo que estaba pasando. ¿Cuándo te enteraste? Le preguntó. Hace 3 días. Me hice una prueba y luego fui al médico. Quería decírtelo enseguida, pero no encontraba el momento adecuado. Trabajas tanto, llegas tan cansado. Tonta. La abrazó aún más fuerte. Esta no es una noticia que se deba aplazar. Estoy tan contento. Imagínate. Tendremos un niño o una niña. ¿Tú qué prefieres? No importa. Lo principal es que el bebé esté sano y se parezca a ti. Y a mí. Ella sonrió entre lágrimas. Y yo quiero que se parezca a su papá. Tan decidido y bueno como él. Volvieron a la mesa. Pero la cena ya no parecía importante. Javier no podía apartar la vista de su mujer, como si la viera por primera vez. Ahora no era solo la mujer que amaba, sino la futura madre de su hijo. Tienes que cuidarte mucho, dijo él, tomando su mano entre las suyas. Nada de bolsas pesadas. Nada de estrés. Volveré a casa más temprano. Javier, no tienes que cambiar tu vida por el embarazo. Me siento bien. Es nuestra vida, la corrigió, besándole la palma de la mano. Y quiero estar a tu lado en cada paso. Tenemos que buscar un buen médico, hacer el seguimiento, preparar la habitación del bebé. ¿La habitación del bebé? Carolina se rió. Todavía faltan 8 meses para el parto. ¿Y qué? Quiero que todo sea perfecto. Por cierto, hay que calcular el presupuesto. El carrito, la cuna, la ropa, los juguetes. Menos mal que el mes pasado me dieron una paga extra. Carolina miraba a su marido con ternura. Ya estaba haciendo planes, amueblando mentalmente la habitación para un niño que apenas se había formado. ¿Y crees que deberíamos decírselo ya a nuestros padres? Preguntó ella. Claro, mi madre estará encantada. Lleva mucho tiempo insinuando que quiere nietos. ¿Y tus padres? También se alegrarán. Mi madre ya me había preguntado cuándo le íbamos a dar un nieto o una nieta. Entonces se lo diremos pronto. Mejor vamos a verlos en persona y se lo contamos. Estas noticias no se dan por teléfono. La noche pasó volando. Hablaron del futuro, de cómo sería su hijo, qué nombre le pondrían, a qué colegio lo llevarían. Javier ya se imaginaba enseñando a su hijo a montar en bicicleta o llevando a su hija al teatro. Seré el mejor padre del mundo, dijo, abrazando a su mujer en el sofá. Ya eres el mejor marido. Estoy segura de que también serás un padre maravilloso. Tengo que ganar más dinero, dijo Javier. Pensativo. Don Arturo me prometió un ascenso para Navidad. Con un niño, los gastos se multiplicarán. Javier, no pienses ahora en el dinero. Todo saldrá bien. Saldremos adelante, asintió él, besándola en la coronilla. Claro que saldremos adelante. Haré todo lo posible para que a nuestro bebé no le falte de nada. Más tarde esa noche, cuando Carolina ya dormía, Javier permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, asimilando la noticia. Paternidad. La palabra sonaba tan seria, tan llena de responsabilidad, pero junto a la emoción, un calor increíble se extendía por su pecho. Pronto, en su casa se oirían risas de niño, y su amor tomaría una nueva forma en un pequeño ser humano que se convertiría en lo más preciado del mundo. Con cuidado, posó la mano sobre el vientre de su mujer, donde ya comenzaba a gestarse una nueva vida. Su futuro juntos empezaba justo ahora. Pasaron varios días desde la feliz noticia. Javier flotaba de felicidad, despertándose cada mañana con una sonrisa. Se volvió aún más atento con Carolina,
le compraba vitaminas, fruta, y le preguntaba constantemente cómo se encontraba. Su mujer sonreía tímidamente ante sus cuidados, pero a veces Javier notaba una sombra en su mirada. El miércoles por la mañana, como de costumbre, se preparaba para ir a trabajar. Carolina estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente su té. «Cariño, ¿no vas a desayunar?», preguntó Javier, sirviéndose café. «Tienes que comer con regularidad». «No me apetece», dijo ella, haciendo una mueca. «Los olores me dan náuseas». «Es normal, las náuseas matutinas. Quizás te tomas aunque sea una galleta con el té». «Javier, no hace falta que me trates como si fuera de cristal». En la voz de Carolina sonó una dureza inesperada. «No estoy enferma». Él la miró sorprendido. En todos sus años de matrimonio, nunca le había hablado en ese tono. «Perdona, es que me preocupo por ti. Por vosotros», dijo suavemente. Carolina se ablandó al instante. «No, perdóname tú a mí. Serán las hormonas. Supongo. Vete a trabajar. No llegues tarde». Javier le dio un beso en la mejilla y se fue a la oficina. Pero una extraña sensación no lo abandonó en todo el camino. En la oficina de diseño Elite reinaba el ambiente de trabajo habitual. Javier revisaba su correo electrónico, respondía a mensajes de socios y preparaba una presentación de un nuevo proyecto para don Arturo. Planeaban lanzar una línea de muebles exclusivos para habitaciones infantiles. Ahora, ese tema le tocaba especialmente de cerca. Cerca de las 10 de la mañana, oyó la voz enfurecida del director, que llegaba desde el despacho de al lado. «¿Cómo ha podido pasar algo así?». El tono de don Arturo era cada vez más alto. «Ya eres mayorcita. Me dijiste que lo tenías todo bajo control». Javier aguzó el oído sin querer. El director estaba claramente hablando por teléfono con alguien, y la conversación lo tenía muy alterado. «No hay excusas», seguía gritando don Arturo. «Te advertí que podría haber consecuencias. ¿Y ahora qué hacemos?». Javier comprendió que no era el momento de acercarse al director para hablar del nuevo proyecto. Mejor esperar a que pasara la tormenta. Don Arturo era un hombre de carácter explosivo, pero se le pasaba rápido. Lo importante era no cruzarse en su camino cuando estaba enfadado. Decidió aprovechar el tiempo de forma productiva y llamar a su mujer para saber cómo estaba. Marcó el número de Carolina, pero solo escuchó el tono de llamada y luego el buzón de voz. «Qué raro», pensó. Normalmente siempre contestaba. Tras intentarlo varias veces más con el mismo resultado, Javier decidió seguir trabajando. Quizás Carolina estaba durmiendo. Las embarazadas necesitaban descansar. Del despacho del director seguían llegando fragmentos de frases furiosas. «¿Creías que era tan fácil?», gritaba don Arturo. «¿Y si alguien se entera? Tengo una reputación, una familia. No, no vamos a vernos. Ya lo he decidido». Ana Sánchez, la secretaria del director, jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo, mirando de reojo hacia el despacho. Los demás empleados también se miraban entre sí, pero nadie se atrevía a comentar nada. Todos sabían que don Arturo tenía días en los que era mejor mantenerse alejado. Javier intentó concentrarse en el trabajo, pero los gritos del despacho de al lado se lo impedían. Abrió el archivo de la presentación y empezó a corregir las diapositivas, pero sus pensamientos se desviaban constantemente. «Se acabó la conversación», resonó el grito final del director, seguido por el sonido de un teléfono al ser colgado con fuerza. Media hora después, en el despacho de don Arturo reinaba el silencio. Javier miró el reloj varias veces, preguntándose si debía esperar un poco más. La presentación estaba lista, el proyecto era importante y no quería posponer la reunión. Intentó de nuevo llamar a Carolina, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Eso empezaba a preocuparle. Desde la noticia del embarazo, su mujer nunca había ignorado sus llamadas. Finalmente, Javier se decidió y se dirigió al despacho del director. «Don Arturo, ¿puedo?», preguntó, llamando suavemente a la puerta. «Adelante», respondió el director bruscamente, aún alterado por la reciente conversación. Javier entró en el espacioso despacho, decorado con muestras de sus muebles. Don Arturo estaba sentado detrás de un imponente escritorio de roble, revolviendo papeles con nerviosismo. El hombre rondaba los 40. Sus sienes canosas le daban un aire de seriedad, pero ahora su rostro expresaba irritación y cansancio. «Quería hablarle del nuevo proyecto», empezó Javier, desplegando las copias de la presentación sobre la mesa. «La línea de muebles infantiles. Podríamos hacernos con ese nicho de mercado». «¿Infantiles?». Don Arturo levantó la cabeza bruscamente. «¿A qué demonios te viene ahora lo de los muebles infantiles?».
Javier se quedó desconcertado ante tal reacción. Normalmente, el director escuchaba las nuevas propuestas con entusiasmo. Bueno, es un sector con futuro, continuó con cautela. La natalidad está creciendo. Los padres están dispuestos a gastar dinero en muebles de calidad para sus hijos. Niños. Don Arturo resopló con amargura. Sabes, Javier, a veces los niños no traen alegría, sino solo problemas. ¿Cómo dice? No importa. El director se frotó las sienes. Perdona, no estoy de humor para hablar de negocios hoy. Lo vemos mañana. Claro, por supuesto. Don Arturo. No se preocupe. ¿Puedo ayudar en algo? No, ya me las arreglaré. Vuelve a tu trabajo. Javier salió del despacho con la sensación de que algo no iba bien. El director se comportaba de forma demasiado extraña, incluso para él. Normalmente, los asuntos de trabajo podían distraer a don Arturo de cualquier problema. Sacó el teléfono y lo comprobó. No había llamadas perdidas de Carolina. Volvió a marcar su número, pero de nuevo saltó el buzón de voz. Mierda, masculló Javier. ¿Dónde se habrá metido? El resto de la jornada laboral transcurrió entre pensamientos inquietos. Javier intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente volvía constantemente a su mujer. ¿Por qué no contestaba? ¿Le habría pasado algo? ¿Y si tenía problemas con el embarazo? A las 5 de la tarde no aguantó más y llamó a Marina, la mejor amiga de Carolina. Marina. Hola. ¿Has visto a Carolina hoy? Javier. No. No nos hemos visto. ¿Pasa algo? Es que no consigo hablar con ella en todo el día. Estoy preocupado. No. No hemos hablado hoy. Lo siento. Vale. Gracias. Javier terminó de trabajar antes de lo habitual. La oficina ya estaba vacía. Solo el guardia de seguridad leía el periódico en el vestíbulo. De camino a casa, pasó por la farmacia y compró vitaminas para embarazadas, por si acaso. Subiendo las escaleras hacia su apartamento en el 8º piso, aguzó el oído. De detrás de la puerta no llegaba ni música ni el sonido de la televisión. Normalmente, Carolina ponía algo de fondo. Abrió la puerta con su llave y entró en el recibidor. Carolina, ya estoy en casa, gritó. Pero no hubo respuesta. El salón estaba a oscuras, con las cortinas echadas. Javier fue a la cocina. Vacía. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La tetera estaba fría sobre el fuego. Cariño, ¿dónde estás? Se dirigió al dormitorio. Carolina estaba tumbada en la cama, de espaldas a la pared. Al oír sus pasos, no se movió. ¿Has estado llorando? Javier se acercó y le tocó el hombro con cuidado. ¿Ha pasado algo? Carolina se apartó bruscamente, sin siquiera girarse hacia él. Cariño, está todo bien. Es que no me encuentro muy bien, dijo con voz apagada. ¿Por qué no contestabas a las llamadas? Estaba muy preocupado. El móvil se quedó sin batería. Y luego me quedé dormida. Javier rodeó la cama y se sentó junto a su mujer. Sus ojos estaban efectivamente rojos de llorar. Y su rostro, pálido. Carolina, ¿qué ha pasado? ¿Te duele algo? ¿Las náuseas? ¿Vamos al hospital? No. Por fin lo miró. No hace falta ir a ningún hospital. Es solo que estoy así. Las hormonas. Pero has estado llorando. Cuéntame qué te ha disgustado. Nada en especial. Estaba viendo una película triste y me he puesto a llorar. Las embarazadas somos muy emocionales. Javier no se creyó del todo la explicación, pero decidió no insistir. Quizás. Efectivamente. Los cambios hormonales la afectaban de esa manera. ¿Quieres que te traiga un té? Cenamos juntos. No tengo hambre. Prefiero quedarme tumbada un rato más. Cariño. Pero tienes que comer. Aunque sea algo ligero. Javier. Por favor. Su voz sonaba cansada. No insistas. Déjame sola un rato. Eran palabras que nunca esperó oír de su mujer. A Carolina siempre le había encantado su atención, sus cuidados. Y ahora le pedía que la dejara en paz. De acuerdo. Se levantó de la cama. Estaré en el salón por si necesitas algo. Toda la tarde, Carolina la pasó en la cama, fingiendo malestar. Javier le llevaba agua, le ofrecía distintos tipos de comida, pero ella lo rechazaba todo. Intentó hablarle de los planes para el fin de semana, de la habitación del bebé, de nombres para el niño, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. ¿Y si vamos al médico mañana? Le preguntó cuando se acostó a su lado. ¿Para qué? Estoy bien, pero llevas todo el día sintiéndote mal. Javier, basta ya. Se giró bruscamente hacia él. Te he dicho que estoy bien. Deja de darme la lata.
Se quedó de piedra ante aquel arrebato. Carolina nunca le había gritado. Nunca había usado esas expresiones. Perdona, dijo en voz baja. Es que me preocupo. Ella se ablandó al instante. No, la culpa es mía. No sé qué me pasa. Supongo que de verdad son las hormonas. Todo irá bien. Él la abrazó con cuidado. Lo importante es que estamos juntos. Carolina no respondió, solo suspiró profundamente. Y Javier se quedó mucho tiempo despierto, pensando en lo que había pasado. Algo, definitivamente, no iba bien. Su mujer se comportaba de forma demasiado extraña, incluso para una embarazada. ¿Y por qué no había contestado a sus llamadas en todo el día? Un móvil sin batería era una explicación demasiado simple. Al día siguiente, Javier se despertó con una sensación de pesadez. La extraña noche anterior no se le iba de la cabeza. Carolina seguía durmiendo, de espaldas a la pared, y decidió no despertarla. Las embarazadas necesitaban descansar. Se vistió en silencio y se fue a trabajar, dándole vueltas al comportamiento de su mujer. Quizás todo se debía realmente al reajuste hormonal. Los médicos le habían advertido que los primeros meses de embarazo podían ir acompañados de cambios de humor. En la oficina reinaba el habitual ajetreo matutino. Ana Sánchez clasificaba el correo. Los comerciales llamaban a los clientes. Los diseñadores discutían nuevos proyectos. Javier encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo, intentando alejar los pensamientos inquietantes. Cerca de las 11 de la mañana, don Arturo Vargas se acercó a su mesa. El director parecía sereno y profesional. Nada que ver con el hombre enfurecido del día anterior. Javier, tengo que salir a una reunión. Volveré en una hora, dijo, ajustándose la corbata. De acuerdo, don Arturo. ¿Me necesita para algo?, preguntó Javier, levantando la vista del monitor. No, puedo solo. Javier observó atentamente al director. En 3 años de trabajo, había aprendido de memoria el horario de don Arturo. Conocía todas sus reuniones, negociaciones y viajes de trabajo, pero hoy, en la agenda del director no había ninguna reunión programada. Entendido, asintió Javier. Si necesita algo, estaré aquí. Don Arturo se dirigió rápidamente hacia la salida, poniéndose el abrigo sobre la marcha. Javier lo siguió con la mirada y murmuró para sí. Qué raro. Quizás sea algo personal. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos se desviaban. Demasiadas cosas extrañas estaban pasando en los últimos días. El director se comportaba de forma impredecible. Su mujer se había encerrado en sí misma, y los gritos de ayer del despacho aún resonaban en sus oídos. Javier abrió el archivo de la presentación de muebles infantiles y se puso a retocar las diapositivas. El trabajo siempre le ayudaba a calmarse y a ordenar sus ideas. Pensaba cuidadosamente en cada detalle, desde la gama de colores hasta la seguridad de los materiales. Al fin y al cabo, ahora no solo se trataba de un negocio, sino también de su propio futuro hijo. 40 minutos después, un agitado don Arturo entró en la oficina. Tenía la cara roja y la respiración acelerada, como si hubiera estado corriendo. ¿Cómo va todo?, soltó al pasar, dirigiéndose a su despacho. Todo bien, respondió Javier. He terminado la presentación de la línea infantil. Perfecto. Luego la vemos. El director desapareció en su despacho, cerrando la puerta de un portazo. Javier frunció el ceño. Algo, decididamente, no iba bien. Don Arturo había vuelto claramente disgustado, aunque se había ido de buen humor. 1 hora después, el teléfono de Javier sonó. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Valentina llamaba pocas veces, normalmente por las tardes o los fines de semana. Hijo, ¿cómo estás?, preguntó con su voz suave. Bien. Mamá, ¿tú qué tal? Javier se reclinó en la silla, contento de oír una voz familiar. También bien, respondió Valentina, pero por su entonación, Javier supo que quería preguntar algo. Su madre siempre hacía lo mismo, primero frases generales, y luego iba al grano. Mamá, no me llamas solo por llamar, sonrió él. ¿Qué pasa? Bueno, dudó. Hijo, Carolina conoce a tu jefe, a don Arturo Vargas. Javier arqueó una ceja, sorprendido. ¿A qué viene esa pregunta? Se vieron una vez, en la cena de empresa del año pasado. Ya te lo conté. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? En la voz de Javier sonó una nota de inquietud. Valentina suspiró. Es que hoy pasaba por el café El Rincón, y vi a tu director sentado en una mesa con una mujer. ¿Y qué? Javier no entendía a dónde quería llegar su madre. Hijo, esa mujer se parecía mucho a Carolina. No,
Creo que era Carolina. Hablaban de algo muy serio. Ella parecía muy disgustada. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Mamá, ¿estás segura? He pensado que debía saberlo. La voz de Valentina sonaba preocupada. Quizás me equivoque, pero el parecido era asombroso. El mismo pelo, la misma figura. Qué raro. Javier se frotó la frente. ¿No te habrás confundido? Quizás era una mujer que se le parecía. No, hijo. Conozco a Carolina desde hace 3 años. Era ella. Seguro. Pero, ¿por qué iba a quedar con don Arturo? ¿Y por qué no me ha dicho nada? No lo sé, cariño. Pero no parecían. Bueno, conocidos casuales. Estaban sentados muy juntos, hablando en voz baja. Carolina incluso estaba llorando. Tras estas palabras, Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Llorando en un café con su director? Mamá, ¿estás completamente segura de que no te equivocas? No, no me equivoco. Hijo, perdona si te he disgustado. Solo pensé que era mejor que lo supieras. Has hecho bien. Hablamos luego. De acuerdo. Después de que Javier colgara con su madre, le temblaban las manos. Marcó inmediatamente el número de su mujer, pero solo oyó los tonos de llamada y luego el buzón de voz. Carolina, soy yo. Devuélveme la llamada. Por favor, le dejó un mensaje. Volvió a marcar. El mismo resultado. Y otra vez más. El teléfono de Carolina estaba apagado o fuera de cobertura. Javier se levantó de su mesa y caminó por la oficina. Los empleados seguían con sus tareas. Nadie le prestaba atención, y en su cabeza daban vueltas las mismas preguntas. ¿Por qué se había reunido su mujer con su director? ¿Por qué lo había ocultado y por qué estaba llorando? Recordó el día anterior, como Carolina no había respondido a sus llamadas en todo el día, lo disgustada que estaba por la noche, como le había pedido que la dejara sola. Todo empezaba a encajar en un panorama alarmante. Y también recordó los gritos de don Arturo: ya eres mayorcita. Me dijiste que lo tenías todo bajo control. ¿Acaso estaba hablando con Carolina? Javier intentó encontrar una explicación lógica. Quizás su mujer había decidido buscar trabajo y había acudido a don Arturo en busca de consejo, o quería organizarle alguna sorpresa. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo y por qué las lágrimas? Volvió a marcar el número de Carolina. De nuevo el buzón de voz. ¿Dónde estás? Le envió un SMS. No hubo respuesta. La jornada laboral se alargó insoportablemente. Javier miraba el teléfono de vez en cuando, esperando una llamada o al menos un mensaje de su mujer, pero su silencio era cada vez más elocuente. A las 5 de la tarde no pudo más y se dirigió al despacho de don Arturo. Tenía que aclarar la situación, aunque fuera indirectamente. Don Arturo, ¿puedo pasar? Adelante. El director levantó la cabeza de los documentos. Parecía cansado e irritado. Quería preguntarle por la presentación de los muebles infantiles. ¿Cuándo le vendría bien que la viéramos? Ah, sí, la presentación. Don Arturo se frotó las sienes. Sabes, Javier, hoy no es el mejor día para nuevos proyectos. ¿Ha pasado algo? El director lo miró fijamente. ¿Por qué lo dices? Bueno, hoy parece preocupado. ¿Quizás puedo ayudar en algo? No, es algo personal. No es asunto tuyo. La brusquedad en la voz de don Arturo hizo que Javier se pusiera aún más alerta. Entendido. Entonces, vemos el proyecto mañana. De acuerdo. Javier salió del despacho sin haber aclarado nada. Pero el comportamiento del director solo reforzó sus sospechas. Algo, definitivamente, estaba pasando. Y ese algo tenía que ver con su mujer. De camino a casa, intentó llamar a Carolina varias veces, pero sin éxito. En su cabeza bullían todo tipo de suposiciones, desde las más inofensivas hasta las más terribles. ¿Y si tenían una aventura? Pero eso era imposible. Carolina lo quería. Estaban esperando un hijo. En casa lo recibió Carolina, atareada en la cocina. Parecía tranquila, incluso de buen humor. Hola, cariño, sonrió, acercándose a él para darle un beso. ¿Qué tal el trabajo? Normal. La abrazó, pero sintió una tensión. ¿Y tú? ¿Qué tal el día? Tranquilo, descansando. He estado leyendo un libro sobre el embarazo. Muy interesante. Te he llamado varias veces. No contestabas. Ah, sí. Ella arqueó las cejas. Sorprendida. No lo he oído. Quizás estaba en el baño o durmiendo. Carolina. Javier decidió hacer la pregunta directa. ¿Has salido de casa hoy? ¿Salir? Dudó un instante.
No. He estado todo el día en casa. ¿Por qué? Es que ha llamado mi madre. Dice que te ha visto en un café. ¿Tu madre? Carolina se rió nerviosamente. Seguro que me ha confundido con alguien. ¿Sabes cuántas rubias de mi estatura hay en la ciudad? Estaba segura de que eras tú. Javier. He estado todo el día con náuseas. Perdona. No tenía fuerzas ni para hablar, se justificó Carolina, apartando la mirada. ¿Seguro que no has salido hoy a ningún sitio? Su voz se volvió más dura. ¿Te estás burlando de mí? Se enfadó ella. Como mucho. ¿A dónde puedo llegar es al baño? Tengo náuseas matutinas. Por si se te ha olvidado. La sinceridad en su voz hizo que Javier dudara de las palabras de su madre. Quizás, de verdad, había sido un error. Carolina no sabía mentir. Él siempre se daba cuenta. Perdona, la abrazó. Es que me preocupo. Mamá me lo contó de una forma tan convincente. Tu madre no me tiene mucho aprecio, dijo Carolina en voz baja. Quizás vio lo que quería ver. Las sospechas de Javier empezaron a disiparse. Era cierto que la relación entre Carolina y su madre era fría. Valentina consideraba que su hijo podría haber encontrado una pareja más adecuada. Inmediatamente pensó que su madre se había equivocado o que simplemente la mujer con la que estaba sentado don Arturo se parecía a Carolina. La ciudad no es tan grande, estas coincidencias pasan. Bueno, olvidémoslo, dijo él. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Las náuseas se me han pasado por la tarde. Incluso podré cenar normal. Se sentaron a la mesa. Carolina parecía realmente mejor que el día anterior. Comió con apetito. Le habló del libro que estaba leyendo e hizo planes para el fin de semana. Una hora después, sonó el teléfono de Javier. En la pantalla apareció el nombre de don Arturo Vargas. Sí, dígame, Javier. Mañana por la mañana tienes que ir urgentemente a nuestra sucursal. Hay problemas con un envío. Tienes que solucionarlo allí mismo. ¿Qué ha pasado? Se sorprendió Javier. Ha llegado una partida de muebles con defectos. Los clientes están descontentos. Amenazan con rescindir el contrato. Necesito a alguien que vaya, lo arregle y encuentre una solución. Entendido. ¿Y por cuántos días? Creo que 2 o 3. Depende de lo rápido que resuelvas el problema. De acuerdo, don Arturo. Salgo en el primer vuelo de la mañana. Perfecto. Compra tú el billete. Luego pasas los gastos. Después de que el director colgara, Carolina levantó la vista del plato. ¿Un viaje de trabajo? Sí. Para un par de días. Cariño, déjame que te ayude a comprar el billete, se ofreció ella con un entusiasmo inesperado. ¿No te es molestia? Se extrañó Javier. Normalmente. Carolina evitaba cualquier asunto relacionado con su trabajo. ¿Qué dices? Claro que no. Sonrió. Como estoy en casa sin hacer nada. Así me distraigo un poco. Vale. Gracias. Necesito un vuelo por la mañana temprano. Sin problema. Ahora mismo lo busco y lo reservo. Carolina cogió el portátil y empezó a buscar billetes. Javier lo observaba y algo volvió a incomodarle. ¿Por qué se había ofrecido a ayudar con tanto entusiasmo? ¿Y por qué parecía casi contenta con la noticia de su partida? Hay un vuelo a las 7 de la mañana, le informó. ¿Te va bien? Sí. Perfecto. Pues lo compro. La noche transcurrió tranquilamente. Carolina ayudó a Javier a hacer la maleta. Vieron una película y se acostaron temprano. Pero Javier se quedó mucho tiempo despierto, dándole vueltas a las extrañas coincidencias de los últimos días. La llamada de su madre, el comportamiento del director, los cambios en Carolina. Todo aquello no le dejaba en paz. Sentía que estaba ocurriendo algo importante, pero no podía entender qué era exactamente. Por la mañana, Javier se despertó con el sonido del despertador. Le zumbaba la cabeza por la falta de sueño. Toda la noche había tenido sueños inquietos. Abrió los ojos con dificultad y vio que Carolina ya estaba despierta, sentada al borde de la cama, tecleando algo en el teléfono. Buenos días, murmuró, estirándose. Buenos días. Ella guardó rápidamente el teléfono y se volvió hacia él con una sonrisa. ¿Qué tal has dormido? Normal. ¿Y tú te has levantado temprano? No podía dormir. Estoy preocupada por tu viaje. Javier se levantó y fue al baño. En el espejo se reflejó un rostro cansado con los ojos enrojecidos. Se lavó la cara con agua fría, intentando espantar los restos de somnolencia. Le esperaba un día largo. Primero el vuelo, luego la reunión con los clientes. En la cocina, Carolina había preparado el desayuno, huevos fritos con bacon y café recién hecho. Revoloteaba a su alrededor, sirviéndole la comida, rellenándole el café.
pero parecía distraída. ¿Seguro que no te olvidas los documentos?, preguntó, sentándose enfrente. Está todo en el maletín. El pasaporte, los contratos, las especificaciones técnicas. ¿Y el móvil está cargado? Sí. Carolina, ¿qué te pasa? Estás tan nerviosa como si me fuera al fin del mundo. Es que me preocupo. Es la primera vez que me dejas sola en este estado. Javier miró a su mujer. Realmente parecía preocupada, pero en sus ojos vio algo más. Alivio. O se lo había imaginado. Todo irá bien. Le tomó la mano. Si pasa algo, llámame enseguida. A cualquier hora. Claro. Y tú tampoco te olvides de llamar. Quiero saber cómo estás. Después de desayunar, Javier metió las últimas cosas en la maleta. Carolina andaba a su lado, recolocando algo, dándole consejos. Llévate la chaqueta de abrigo. Allí cerca del mar puede hacer fresco, dijo, metiendo una americana. Carolina, si solo me voy 3 días. No a una expedición polar. Da igual. Más vale prevenir. A las 6:30 de la mañana. Estaban en el recibidor. Javier se puso el abrigo. Cogió la maleta y el maletín. Cariño, ya llegas tarde. Tienes que irte. Carolina lo abrazó con fuerza, apoyando la mejilla en su pecho. ¿Me echarás de menos?, le preguntó él, besándola en la coronilla. Mucho. Vuelve pronto. Intentaré terminar todo mañana y volver antes. No te apresures. Lo importante es que lo hagas todo bien. Javier se sorprendió ante tal reacción. Normalmente, Carolina le pedía que volviera lo antes posible. Bueno, nos vemos. Cuídate mucho. Y cuida de nuestro bebé. Por supuesto. Le dio un beso de despedida a su mujer y salió del apartamento. Carolina lo acompañó hasta la puerta. Le dijo adiós con la mano y cerró rápidamente la cerradura. Javier oyó el clic del pestillo. Qué raro. Normalmente no cerraba la puerta con llave justo después de que él se fuera. Fuera ya lo esperaba un taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años con barba canosa, le ayudó a meter la maleta en el maletero. Al aeropuerto, le indicó. Sí. Y dése prisa. Por favor. El vuelo es a las 7. ¿Llegaremos? No se preocupe. Javier se sentó en el asiento trasero y sacó el teléfono para comprobar la hora de facturación. El coche arrancó y salió lentamente del patio. Al girar en la esquina de su edificio, Javier miró por casualidad el retrovisor lateral y se quedó helado. Un coche negro conocido se acercaba al portal. El coche de don Arturo Vargas. Qué raro, murmuró Javier, volviéndose para mirar. ¿Y este qué hace aquí? ¿Decía algo?, preguntó el taxista, mirándolo por el retrovisor. Nada. Cosas mías. No me haga caso, se excusó Javier, pero el corazón se le aceleró. ¿Qué podía haber olvidado el director en su casa a esas horas y por qué había llegado justo después de su partida? La coincidencia parecía demasiado extraña. Javier sacó el teléfono y marcó el número de Carolina. Tonos de llamada. Pero nadie respondía. Quizás no le ha dado tiempo a coger el teléfono, murmuró, y volvió a marcar. De nuevo. Nadie contestaba. ¿Todo bien?, se interesó el conductor. Sí, solo llamaba a mi mujer. Ah, entiendo. Recién casados. Supongo. Cuesta separarse. Algo así. El trayecto al aeropuerto duró 40 minutos. Javier intentó llamar a su mujer varias veces, pero sin éxito. Esto empezaba a preocuparle seriamente. Ya hemos llegado, anunció el conductor, deteniéndose en la terminal de vuelos nacionales. Gracias. ¿Cuánto le debo? 10 euros. Javier pagó, cogió su equipaje y se apresuró hacia la entrada del aeropuerto. El tiempo apremiaba. Quedaba poco para que cerrara la facturación. En la terminal reinaba el ajetreo matutino. Los pasajeros hacían cola para facturar, arrastraban maletas, consultaban apresuradamente las pantallas de vuelos. Javier se dirigió al mostrador de su aerolínea, marcando al mismo tiempo el número de Carolina. De nuevo, el buzón de voz. Mierda, maldijo entre dientes. En la cola de facturación había unas 20 personas. Javier se movía nervioso, mirando el reloj. El tiempo volaba. Siguiente, gritó la chica del mostrador. Por fin le llegó el turno. Javier entregó sus documentos y el billete. ¿Factura equipaje?, preguntó la empleada. Sí, una maleta. Pase a la cinta. Mientras facturaban su equipaje, Javier intentó de nuevo llamar a su mujer. El teléfono permanecía en silencio. Una sensación de angustia crecía en su pecho. Su tarjeta de embarque, le informó la chica. Gracias. Tras pasar el control de seguridad,
se encontró en la zona de embarque. Allí el ambiente era más tranquilo. Los pasajeros esperaban su vuelo en las cafeterías o leían en sus asientos. Javier encontró un sitio libre y volvió a marcar el número de su mujer. Tonos de llamada. Buzón de voz. Carolina, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Por favor, devuélveme la llamada, grabó en el buzón de voz. Javier se levantó y caminó por la sala de espera. Tenía que distraerse o se volvería loco con las sospechas. Compró un café y un periódico, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían constantemente a casa. Atención, pasajeros del vuelo Sub 1234, pueden proceder al embarque, anunciaron por megafonía, y Javier se quedó pensativo. Corriendo para no perder el avión. Tropezó con una niña gitana. ¿Por qué te sientas en medio del pasillo? ¿Tonta? Le gritó Javier a la chiquilla. Ella solo sonrió en silencio y dijo: el billete te lo compró tu mujer. Devuélvelo y vuelve a casa. Te espera una sorpresa. ¿Qué? Javier frunció el ceño, desconcertado. Señor, váyase a casa. Allí le espera algo interesante. La risa de la niña resonó por toda la sala. Javier se quedó atónito al principio, pero entonces todas las piezas del rompecabezas se encajaron en su cabeza. El relato de su madre, que había visto a Carolina con su director. El coche de don Arturo girando hacia su casa. Demasiadas coincidencias. Apretó el asa de la maleta. Los pensamientos sobre la infidelidad se agolpaban en su mente, uno tras otro. De repente, el teléfono sonó. En la pantalla apareció el número de la oficina. Dígame, Javier, soy Ana. ¿Cómo va? Bien. ¿Pasa algo? Don Arturo. Solo quería saber si habías llegado a tiempo al avión. ¿Y él dónde está ahora? Ha salido a hacer unas gestiones. Dijo que no estaría disponible hasta la tarde. Gestiones. Pensó Javier sombríamente. Me pregunto cuáles. Bien. Dile que ya estoy en el avión, mintió. Se lo diré. No te preocupes. Tras la conversación con la secretaria, su ansiedad no hizo más que aumentar. De vuelta a casa desde el aeropuerto, el taxi volaba por las calles conocidas. Javier iba sentado en el asiento trasero, apretando el teléfono en sus manos e intentando llamar a Carolina. Buzón de voz. Una y otra vez. Más rápido. Por favor, le pidió al conductor. ¿Qué ha pasado? Preguntó el anciano taxista con interés. ¿Problemas familiares? Sí. Algo así, masculló Javier, sin ganas de dar detalles. Las palabras de la niña gitana del aeropuerto no le daban tregua. ¿El billete te lo compró tu mujer? Vuelve a casa. Te espera una sorpresa. ¿Cómo podías saberlo? ¿O había sido una simple casualidad? Ya hemos llegado, anunció el conductor, deteniéndose junto al familiar edificio de 9 plantas. Gracias. ¿Cuánto es? 12 euros. Javier pagó sobre la marcha, sacando las llaves. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. Subiendo las escaleras, todavía esperaba estar equivocado, que todo tuviera una explicación inocente, que Carolina estuviera sola en casa y simplemente no hubiera oído las llamadas. Pero cuando Javier llegó al 8º piso, los latidos de su corazón resonaban en su cabeza tan fuerte que ahogaban cualquier otro sonido. Se detuvo para tomar aliento. Frente a la puerta de su apartamento, Javier se detuvo y aguzó el oído. Desde dentro llegaban voces ahogadas, la voz familiar de Carolina y un bajo masculino. ¿Será posible que sea él?, susurró Javier, pegando la oreja a la puerta. Las voces se hacían cada vez más claras. Carolina decía algo agitada, casi llorando. El hombre respondía de forma brusca, irritada. Las entonaciones eran demasiado íntimas para una conversación casual. Javier giró con cuidado el pomo de la puerta. Para su sorpresa, cedió. La puerta se abrió sin hacer ruido. En el recibidor olía al perfume masculino familiar de don Arturo. Javier se quedó paralizado. Sus peores sospechas se confirmaban. El director estaba allí de verdad. Las voces venían del dormitorio. Javier caminó de puntillas por el pasillo y se detuvo junto a la puerta entreabierta. Lo que oyó hizo que se le helara la sangre en las venas. Tonta. Tienes un marido que cree que ese niño es suyo, decía don Arturo con un tono grosero y despectivo. Así que no le arruines la vida ni a él ni a ti. Ya te he dicho que no voy a dejar a mi mujer. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cree que ese niño es suyo. Eso significaba que el niño no era suyo. Cariñito. Pero si sabes cuánto te quiero, sollozaba Carolina. ¿Acaso que lleve a tu hijo en mi vientre no significa nada para ti? Tu hijo. Esas palabras resonaban en la cabeza de Javier. Su mujer estaba embarazada de otro hombre, de su propio jefe.
Ya te lo dije todo en el café, resopló don Arturo. No habrá más relación entre nosotros. Tengo una familia, una reputación. Y tú solo eres un error. No digas eso, sollozó Carolina. Nos queríamos. Tú querías. Para mí solo fue una aventura. Una mujer joven y guapa. Un marido aburrido que se pasa el día trabajando. Una historia de lo más banal. ¿Y el niño? Nuestro hijo. Déjaselo a tu marido. Que piense que es suyo. Será mejor para todos. Javier será un buen padre. Pero quiero que lo reconozcas, que estemos juntos. Carolina, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Eso no va a pasar nunca. Tengo una mujer, hijos, una posición social. No voy a tirarlo todo por la borda por un capricho. ¿Un capricho? La voz de Carolina temblaba de indignación. Llevamos 6 meses viéndonos. Me dijiste que me querías. Te dije lo que querías oír. Niña ingenua. ¿Y si se lo cuento todo a tu mujer? Dijo Carolina de repente, con dureza. Le contaré cómo me prometiste que te divorciarías. Cómo me jurabas amor. Se oyó un ruido sordo, como si alguien se levantara bruscamente. Luego se escuchó la voz de don Arturo, fría y amenazante. Entonces os reduciré a polvo a ti y a tu marido. Tengo contactos que ni te imaginas. Puedo hacer que Javier no encuentre trabajo en ninguna empresa decente de la ciudad. Y a ti. Hizo una pausa. A ti no te encontrará nadie nunca. No te atreverás, gritó Carolina. Claro que me atreveré. No tienes ni idea de lo que soy capaz cuando se trata de mi familia y mi reputación. Se oyó un forcejeo, un arrastrar de pies. Y luego el grito asustado de Carolina. Suéltame. Me vas a ahogar. Cállate y escucha. Ni una palabra a nadie. O te arrepentirás. Javier no pudo soportarlo más. La adrenalina le subió a la cabeza y entró de golpe en el dormitorio. Respiraba con dificultad, consumido por la rabia y la conmoción. En la habitación reinaba la penumbra. Carolina estaba sentada en la cama, vestida solo con una bata. Don Arturo estaba de pie a su lado, apretándole la garganta con la mano. Al ver a Javier, soltó bruscamente a su mujer. «Quítale las manos de encima», gritó Javier y, cogiendo carrerilla, empujó al director. Don Arturo se tambaleó, pero logró mantenerse en pie. En sus ojos brilló el miedo, que enseguida se convirtió en ira. «Javier, ¿tú qué haces aquí? ¿No estabas de viaje? ¿Y tú qué haces aquí?», rugió Javier. «En mi casa, con mi mujer. Cariño». Carolina saltó de la cama e intentó abrazar a su marido. «Qué bien que has vuelto. Puedo explicarlo todo». «No me toques», gritó Javier, apartándola. «Lo he oído todo. Todo. El niño no es mío. Sois amantes. Todo este tiempo os habéis estado burlando de mí». «No, no lo has entendido bien», lloró Carolina, agarrándose el vientre. «Puedo explicarlo. Don Arturo me obligó. Yo no quería». «Mientes». Javier estaba fuera de sí de rabia. «He oído cómo lo llamabas, cariñito. Como decías que lo querías». «Vino ella a buscarme», intervino don Arturo, intentando tomar el control de la situación. Después de la cena de empresa, se quejaba de que su marido no le hacía caso. «Cállate», bramó Javier. «Has destrozado mi familia. Has seducido a mi mujer». «Yo no he seducido a nadie». «Ella». «Basta. Basta ya de mentiras. Javier, cálmate». Don Arturo intentó acercarse. «Arreglémoslo pacíficamente». «No te acerques». Javier apretó los puños. «Mejor lárgate de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta». De repente, Carolina se agarró el vientre y gimió de dolor. «Ay, algo va mal. Me duele». Su rostro palideció. «¿Qué te pasa?». Instintivamente, olvidando su ira, Javier corrió hacia su mujer. «Me duele mucho». Carolina se dobló por la mitad, sujetándose el vientre. «Es por el estrés», masculló don Arturo. «Hay que llamar a una ambulancia». Sacó el teléfono y marcó el número. «Una ambulancia. Una mujer ha perdido el conocimiento. Está embarazada. Tiene dolores fuertes». Dio la dirección. Carolina se tambaleó y se desmayó. Javier la cogió a tiempo, depositándola en el suelo. «Carolina, despierta». Le dio unas palmaditas en las mejillas. Le frotó las sienes. «Trae agua», ordenó don Arturo. «Tráela tú. Y lárgate de aquí de una vez. Independientemente de cómo nos llevemos. Ahora lo importante es salvarla». Javier sabía que el director tenía razón, pero tenerlo cerca era insoportable. 10 minutos después llegó la ambulancia.
Los médicos examinaron rápidamente a Carolina. Le tomaron la tensión. Le comprobaron el pulso. Estrés agudo, constató un médico mayor con barba canosa. Estado crítico. Necesita hospitalización urgente. Yo iré con ella, dijo Javier. ¿Es usted el marido? Sí. Entonces recoja sus documentos. Nos vamos inmediatamente. En el hospital. Se llevaron a Carolina a cuidados intensivos en una camilla. Javier se quedó en el pasillo, sin saber qué sentir. La rabia hacia su mujer se mezclaba con la preocupación por su vida. Don Arturo intentó acercarse a él. Javier, tenemos que hablar. No te me acerques, siseó entre dientes. Lárgate de aquí antes de que pierda el control por completo. Entiendo que estés enfadado, pero solucionemos esto como personas civilizadas. ¿Como personas civilizadas? Javier se levantó de un salto de la silla del hospital. Te has acostado con mi mujer. Se ha quedado embarazada de ti. ¿Eso es de personas civilizadas? Escucha, fue ella. Di una palabra más y te mato aquí mismo, rugió Javier. Don Arturo comprendió que la conversación era inútil. Se dirigió rápidamente hacia la salida, sacando el teléfono sobre la marcha, probablemente para llamar a su mujer e inventarse una coartada. Una hora después, el médico, el mismo de la barba, salió de cuidados intensivos. ¿Cómo está? Javier se levantó de un salto. El médico se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Lamentablemente, no hemos podido salvar al bebé. Un aborto espontáneo. El estrés extremo. El shock emocional. El cuerpo no ha soportado tanta presión. Javier sintió un extraño alivio, por el que se odió a sí mismo al instante. El niño no era suyo, pero aún así era una vida. ¿Y Carolina? Físicamente estará bien, pero psicológicamente, la pérdida de un hijo siempre es un trauma. Necesitará apoyo. ¿Puedo verla? Por la mañana. Ahora está bajo sedantes. Javier salió del hospital desolado. Hacía tiempo que había anochecido y las farolas estaban encendidas. Se subió al primer taxi que pasó. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Javier dio su dirección, pero cambió de idea por el camino. Paré en la estación de tren. ¿En cuál? En cualquiera. Donde salgan trenes de largo recorrido. En casa lo recibió el caos, ropa tirada, sillas volcadas, las huellas del drama de hoy. Javier abrió el armario y empezó a meter cosas en una bolsa. Solo lo imprescindible. Quedarse allí era imposible. En la mesita de noche de Carolina encontró un segundo teléfono, de cuya existencia no sabía nada. Lo encendió. Decenas de mensajes de cariñito. La correspondencia se remontaba a meses atrás. Te echo de menos, mi vida. ¿Cuándo nos vemos? Carolina, no me escribas al número del trabajo. Mi mujer podría verlo. Te espero en nuestro café. Tenemos que hablar. Javier arrojó el teléfono contra la pared con asco. La pantalla se agrietó, pero el aparato siguió pitando con los mensajes entrantes. Hizo 2 maletas y se dirigió a la salida. En el umbral, se dio la vuelta por última vez. Esa casa ya no era su hogar. Abajo. El teléfono vibró. Carolina se había despertado. Javier colgó la llamada sin pensarlo. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. 20 llamadas perdidas en media hora. Apagó el dispositivo y lo tiró a una papelera en la parada del autobús. En la estación, Javier compró un billete para el primer tren de largo recorrido que encontró. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, nueva vida. En el vagón, acomodándose en su litera, pensó que en algún lugar, en una habitación de hospital, yacía la mujer que había considerado el amor de su vida y que resultó ser simplemente una buena actriz. El tren se puso en marcha, ganando velocidad lentamente. Por la ventana pasaban las luces de la ciudad nocturna. Javier cerró los ojos. Detrás quedaban sueños rotos, engaño y dolor. Por delante, la incertidumbre. Pero incluso la incertidumbre era mejor que una vida construida sobre mentiras. Carolina pasó 3 días en el hospital. 3 días interminablemente largos, en los que yacía en la habitación pensando en cómo todo se había torcido. Los médicos hablaban de la necesidad de reposo, pero no había reposo en su alma. En su lugar, un vacío donde debería haber estado creciendo un niño, y la desesperación de darse cuenta de que lo había perdido todo. Javier no apareció, no llamó, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cariño, ¿y tu marido dónde está?, le preguntaba con compasión su anciana compañera de habitación. Con la pena que tienes. Y te deja sola. Carolina se volvía hacia la pared y guardaba silencio. ¿Qué podía responder? ¿Que su marido se había enterado de su infidelidad y había huido? ¿Que el niño que habían perdido no era suyo?
Al segundo día, le pidió un teléfono a una enfermera. ¿Puedo hacer una llamada? El mío se ha roto. Claro, cariño, pero no tardes mucho. Carolina marcó el número de Javier con los dedos temblorosos. Tonos de llamada. Y luego una voz automática. El número al que llama no está disponible temporalmente. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. El mismo resultado. Javier, por favor, escúchame, susurraba al teléfono, dejando un mensaje en el buzón de voz. Sé que estás enfadado. Sé que me he portado fatal. Pero dame una oportunidad para explicarme. Te lo ruego. Pero el teléfono permaneció en silencio. Al tercer día le dieron el alta. Carolina firmó los papeles, recogió sus cosas y llamó a un taxi. En casa la recibió el vacío. Javier se había llevado todas sus cosas. Solo entonces lo comprendió del todo. Se había ido para siempre. Carolina se derrumbó en la cama y se echó a llorar. Por primera vez en esos días se permitió llorar de verdad. Sus lágrimas eran amargas por la pérdida del niño, por la traición de don Arturo, por su matrimonio destrozado, pero sobre todo, por la conciencia de su propia culpa. Las 2 semanas siguientes las pasó intentando encontrar a Javier. Llamó a su trabajo. Le dijeron que había renunciado. Llamó a amigos comunes. Nadie sabía nada. Fue a casa de su madre. Valentina, por favor, dígame dónde está Javier. No lo sé, respondió fríamente la anciana, sin siquiera invitarla a pasar. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Después de lo que has hecho, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Mi hijo me lo contó todo antes de irse. Cómo lo engañabas, cómo te acostabas con su jefe. La voz de Valentina temblaba de indignación. ¡Qué asco me das! La puerta se cerró en las narices de Carolina. Intentó encontrar a Javier a través de las redes sociales, pero sus perfiles habían sido eliminados o bloqueados. Como si quisiera borrar de su vida todo rastro de su existencia anterior. Y entonces, en Carolina despertó algo que ella misma no esperaba. Rabia. No contra sí misma, sino contra don Arturo Vargas. Él también era culpable de esta catástrofe. La había seducido, le había prometido amor, le había hablado de divorciarse de su mujer, y cuando todo se vino abajo, simplemente desapareció de su vida. Si yo no puedo ser feliz, pensaba Carolina, mirando su teléfono, ¿por qué debería serlo él? Se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo, urdiendo un plan. Don Arturo llevaba 20 años casado. Su mujer, Laura, trabajaba en un banco, ocupaba un alto cargo. Tenían 2 hijos adolescentes. Una familia sólida y respetable. ¿Y si se enteraba de la verdad? Carolina encontró el número de teléfono de Laura a través de la guía telefónica. Tardó varios días en armarse de valor, y luego se decidió. La llamada sonó un miércoles, sobre las 7 de la tarde. Dígame. Una voz melodiosa al otro lado. ¿Laura Vargas? Sí, soy yo. Me llamo Carolina. Necesito reunirme con usted. Es sobre su marido, Arturo. ¿Y usted quién es? Se lo explicaré en persona. Es muy importante. En la voz de Laura apareció un matiz de cautela. ¿Y de qué se trata? De que le está siendo infiel. Desde hace 6 meses. Un largo silencio. Nos vemos mañana en el café El Rincón. A las 6 de la tarde, dijo finalmente Laura. Al día siguiente, Carolina fue al mismo café donde solía encontrarse con don Arturo. Ironías del destino. Laura resultó ser una mujer elegante de unos 40 y tantos años. Con el pelo corto y unos ojos inteligentes. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café. ¿Es usted la que llamó? Preguntó cuando Carolina se acercó. Sí. Siéntese y cuéntemelo todo tal como es. Carolina se sentó en la silla de enfrente. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que no había vuelta atrás. Me llamo Carolina. Fui la amante de su marido. Laura ni siquiera se inmutó. Solo apretó más fuerte la taza. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Desde octubre del año pasado. ¿Dónde se conocieron? En la cena de empresa de su compañía. Yo era la mujer. Era la mujer de su segundo. Mi marido se enteró y me dejó. Entiendo. Continúe. Carolina se lo contó todo. Cómo empezó la aventura. Cómo don Arturo le prometió que se divorciaría. Cómo se quedó embarazada. Cómo él se negó a reconocer al niño y la amenazó si se lo contaba a alguien. Tuve un aborto espontáneo, concluyó. Por el estrés. Perdí al niño y a mi marido. Y Arturo simplemente desapareció. Ni siquiera se interesó por saber cómo estaba. Laura permaneció en silencio, mirando por la ventana. Su rostro era de piedra. ¿Tiene pruebas?
Preguntó finalmente. La correspondencia. Fotos. Testigos que nos vieron en este café. Muéstreme la correspondencia. Carolina sacó su teléfono y abrió los mensajes guardados que había conservado a propósito en otro móvil, no en el que Javier había roto. Laura leyó atentamente. Su rostro se endurecía por momentos. Pronto estaremos juntos, citó uno de los mensajes de su marido. Mi mujer no me entiende. ¡Qué banalidad! Señora Vargas. Entiendo lo difícil que es para usted. ¿Difícil? La mujer levantó la vista. ¿Sabe qué, jovencita? No me resulta difícil. Me da asco. No porque mi marido me engañara, eso ya lo sospechaba desde hace tiempo, sino porque eligió a una tonta como usted. ¿De verdad pensaba que iba a dejar a su familia por usted? ¿En serio? En la voz de Laura sonó el desprecio. Arturo no es de esos hombres. Le encanta la comodidad, la estabilidad, su estatus. Aventuras por ahí. Sí, por supuesto. Pero destrozar su vida, nunca. Carolina se quedó sin palabras. Aunque, ¿sabe qué? Continuó Laura. Gracias por su sinceridad. Ahora sé con quién estoy tratando y tomaré las medidas oportunas. ¿Qué medidas? El divorcio. Inmediatamente. Y el reparto de bienes a mi favor. Tengo buenos abogados. Y ahora también tengo pruebas de la infidelidad. Laura se levantó de la mesa. Gracias de nuevo por la información. Y un consejo para usted, ocúpese de sí misma. Búsquese un trabajo. Construya su propia vida y no destruya las familias de los demás. Se fue, dejando a Carolina sola en la mesa. No sentía ninguna victoria. Solo un vacío y un sabor amargo en la boca. Una semana después, los rumores empezaron a correr por la ciudad. Laura Vargas había solicitado el divorcio, exigiendo la mitad de todos los bienes de su marido. Como pruebas de la infidelidad, presentó la correspondencia y los testimonios de testigos. Don Arturo intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables. El divorcio fue rápido y escandaloso. La exmujer se quedó con la casa de campo y la mitad de todos los ahorros. Los hijos se quedaron con la madre y se negaron a hablar con su padre. En los círculos empresariales de la ciudad, la reputación de don Arturo quedó por los suelos. Los clientes empezaron a cancelar sus contratos. Los socios rompieron sus acuerdos. 6 meses después, tuvo que vender la empresa y mudarse a otra región. Carolina observaba todo desde la distancia. Había conseguido lo que quería. Don Arturo había sido castigado, pero eso no le trajo ninguna satisfacción. Javier nunca volvió, nunca llamó, nunca escribió, como si nunca hubiera existido en su vida.